Quiero invitarle que vaya conmigo a la poderosa palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38. Quiero que usted esté allí con nosotros y podamos leer lo que declara y dice la poderosa palabra del Señor. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice así la poderosa palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39 declara la palabra del Señor. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Padre, hoy pedimos que tú nos hables. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, háblanos, oh Señor bendito. Dios, hoy necesitamos más de ti. Hoy necesitamos entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y corazones. Señor, dispuestos estamos en esta hora, para que tu gracia preciosa nos llene y tú nos fortalezca. Amén y amén. Estamos en esta historia apasionante también en la Escritura, una historia que nos deja varias enseñanzas y que quiero que tomemos hoy para que podamos entender varias cosas preciosas que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Dice y declara la palabra del Señor que está Jesús, llega a una casa y hay dos personajes, está Marta y María. María es la hermana de Marta. Y cuando Jesús llega a esta casa, habla, la Escritura dice, la define como, dice, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hay algo interesante en esta historia y es que esta historia nos habla de dos cosas que son importantes o algunas más, pero hay una interesante y es aprender sobre el servicio. A veces nosotros hay dos formas en las cuales podemos servir y, y ambas no es que estén mal, sino a veces hay ciertos detalles que nosotros vamos olvidando a medida que desarrollamos una vida de servicio y a medida que vamos haciendo varias cosas en nuestra vida espiritual. Vemos Marta que más adelante en la historia está preocupada por muchos quehaceres, pero vemos a una María que ve como el Señor llega a su casa, van a recibirle y ella está muy interesada en poder sentarse a escuchar y a oír de viva voz lo que el Señor está contando. En aquella época Jesús era un predicador itinerante, iba de un lugar a otro, no tenía un solo espacio de predicación, sino su predicación la iba desarrollando a medida que se iba movilizando de un lugar a otro, en el campo. Vemos a Jesús a veces en casas, vemos a Jesús a la orilla de pronto del mar, a la orilla de un lago, en una barca, en diferentes momentos y lugares, predicando y haciendo una exposición de la palabra del Señor. Y
todas las personas han escuchado de sus palabras. En aquella época, muchos de los que se acercan a Jesús no tienen la facilidad que usted y yo tenemos de tener la escritura donde se condensa algunos de los hechos que son más importantes. No se narra toda la historia de Jesús, sino porque pues no cabría tal vez en muchos libros poder contar al pie de la letra todo lo que hizo Jesús, pero tenemos varios hechos que nos permiten conocer su corazón, conocer su forma de actuar, de hacer, y a través de ellos tener principios que nos ayuden para nuestra vida espiritual y en lo que nosotros tenemos que hacer. Marta y María representan dos formas de acercarnos a escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Dos formas de servir. Cuando una persona es invitada a su casa y el afán de Marta está enfocado en cómo va a recibir al maestro. Si voy a recibir al maestro, pues tengo que organizar varias cosas para que él esté cómodo porque va a ser mi invitado en mi casa. Ese es el corazón que hay en Marta. No simplemente hay una mala actitud, sino hay una preocupación por servir al Señor. Pero a veces Marta permite que esa preocupación de servir al Señor sea más importante sus quehaceres que el Señor mismo. Y es ahí a donde quiero que usted y yo vayamos. Mire la actitud de María. Viene el Señor. María no es que sea holgazana ni despreocupada, sino que quiere tener la oportunidad que tal vez muchas veces no ha tenido. Siempre ha estado escuchando sobre Jesús, lo ha escuchado a través de los testimonios de los milagros que ha hecho en otros, ha tenido la oportunidad tal vez de escucharlo de lejos. Imagínese una época donde no existe la tecnología que existe hoy en cuanto a sonido, en cuanto a muchas cosas para escuchar al Señor. Es interesante de pronto hacer hasta un día de estos, poder hacer un ejercicio de cómo predicaría Jesús en aquel momento y cómo hacía para poder llegar a multitudes de personas, eh, teniendo en contra muchos hechos que cuando nosotros hacemos la práctica, pues no es fácil, no es tan fácil predicar, ¿sí? Hoy en día contamos con muchas facilidades como esta. Usted me está escuchando desde muchos lugares. Puede ser su trabajo mientras va de camino, puede estarme escuchando en sus audífonos, en un podcast, de muchas formas puede estar conectado con este contenido. Pero en la época de Jesús no pasaba eso. No tenía de pronto inclusive la indumentaria que tenemos hoy para desarrollar muchas de las cosas que hacemos, pero eso no impedía que la palabra de Dios fuera predicada y que corriera y tuviera un impacto tan precioso y poderoso. María ha crecido escuchando, pero nunca ha tenido la oportunidad que hoy tiene. Y la oportunidad que hoy tiene es tener a Jesús en su casa y hacer algo que habla de una actitud que es importante que nosotros como discípulos tengamos. Era algo acostumbrado a que siempre se veía la siguiente escena. Siempre que había un maestro o un rabí o una persona que era muy importante, él siempre buscaba ciertos lugares donde se sentaba. Por lo general, de pronto debajo de un árbol había una piedra, ahí se sentaba el maestro. De pronto en ciertos lugares se sentaba y sus discípulos tenían la costumbre de sentarse a sus pies, porque pues no existía de pronto como a veces nosotros, bueno, sí existían las sillas y eso, pero pues era de pronto a veces complicado andar con las sillas para todo lado, sí, para llevarlas, para poderse sentar. Entonces la costumbre era que el maestro siempre permanecía en, digamos, en una silla o en algo, y sus discípulos se sentaban. La acción de sentarse era como, perdón, recostarse o estar a los pies del maestro
cómodos para poder escuchar lo que su maestro iba a comentar. Y esta actitud de María es una actitud que es importante que usted y yo cultivemos siempre en nuestra vida. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a sentarnos a los pies para oír la palabra? ¿Sí? Sentarnos a los pies para oír la palabra. Mire que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a eso. ¿Sí? A veces no estamos dispuestos en nuestro quehacer cristiano, y a veces cuando estamos demasiado involucrados en el servicio, no estamos muy dispuestos a recibir. Y eso es lo que está pasando en esta historia. Vemos a una María que está dispuesta, sabe que tiene que atender al Señor, pero también el Señor no le está demandando eso. Él quiere que le escuche lo que tiene que decir. Y María lo está entendiendo. Marta está entendiéndolo, pero no de la misma manera, porque ella está preocupada, tiene algo bueno en su corazón, y es que quiere atender al Señor. Y eso es algo muy bueno, pero necesita sentarse a sus pies y oír la palabra del Señor. Necesita hacer ese ejercicio que sí está haciendo María, que por eso es que más adelante el Señor le dice, es que ha escogido la mejor parte, y escoger la mejor parte es que yo puedo estar sirviendo al Señor, puedo, voy a poner un ejemplo, ser ujier en mi iglesia, estar en el equipo de medios, en todos los lugares donde quiera estar. Y es importante esa labor que estoy desarrollando, pero es importante que en medio de esa labor yo pueda tener un momento para sentarme y oír la palabra. Eso es importante, y eso es vital, porque si no hago ese ejercicio, pues sí hay una preocupación en mí buena por atender al Señor, por servir, pero me estoy privando de lo importante. Eso es el llamado que el Señor está haciendo. María se sienta a los pies de Jesús a oír su palabra, ¿sí? María es la que toma esta decisión de hacer esto, de sentarse a oír. Y es interesante que hay una gran diferencia entre simplemente el hecho de escuchar, oír, entender, son cosas muy diferentes, ¿sí? Una de las palabras que se usa aquí del griego es akouo, A-K-O-U-O. Es la palabra que se utiliza, akouo, con tilde en la O, A-K-O-U con tilde O. Y el significado de esta palabra, la Reina Valera lo traduce como oír, ¿sí? Pero hay un poco más profundos. Esta palabra también significa entender. Entonces, María se sienta a entender, ¿sí? A escuchar, se sienta para estar dispuesta a obedecer lo que su maestro le está indicando. Y esto es algo que es interesante y marca la diferencia, porque muchas veces nosotros simplemente podemos oír la palabra, pero no entenderla. Podemos oír la palabra, ¿sí? Pero no obedecerla. Podemos oír la palabra, ¿sí? Pero no realmente estarnos apropiando de lo que Dios tiene para nosotros, y que eso nos enriquezca y eso nos lleve por un camino muy diferente en nuestro quehacer y en nuestro actuar. La escritura en varios momentos llama la atención. En uno de esos dice, no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. A veces tenemos un grave problema nosotros, y es que nos gusta oír la palabra.
nos gusta oír la palabra, sí, nos gusta correr a lugares o escuchar cosas de la palabra, pero la pregunta es, ¿cuánto estás entendiendo de la palabra que estás escuchando? De la palabra que estás oyendo, ¿cuánto está cambiando tu hablar? Acouo habla de eso, de que hay un cambio, una transformación en María. En ese momento, cuando María se sienta a los pies como una discípula del Señor, está diciendo, quiero entender lo que estás predicando, quiero que me enseñes, quiero obedecer, estoy en una actitud correcta, me estoy disponiendo, me estoy preparando, no me quiero perder esta preciosa oportunidad. Yo soy una persona que es enseñable, que quiere ser moldeable, que quiere que su maestro, que ha sacado el tiempo para venir a casa, a mi casa, yo quiero hoy oír de viva voz la palabra y quiero ser instruida, quiero ser enseñada. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso con la palabra del Señor? La palabra del Señor viene para que seas instruido, instruida, pero no quiero dejarme instruir porque de pronto estoy como Marta, preocupada por cosas que son buenas. Sí, es buena la preocupación que tienes, pero no te dejas instruir. Sentarse a los pies del maestro es el maestro siempre quedaba en una posición más alta que su discípulo. La mirada era de, digamos, de una mirada de abajo hacia arriba en reconocimiento de que el maestro es la autoridad y el discípulo es aquel que está siendo enseñado, perfeccionado y que está dispuesto a ser moldeado por las palabras de su maestro. ¿Cuántas palabras necesitas más para tomar el camino de la obediencia? ¿Cuántas palabras necesito más para entender? ¿Cuántas veces he simplemente escuchado, he oído, oigo, ¿sí? Oigo, tengo esa oportunidad de oír, pero no de entender lo que estoy oyendo. Hay un ejemplo claro cuando hay un hombre que va leyendo la escritura y se encuentra con uno de los discípulos de Cristo, el etíope, va leyendo la escritura y en un momento llega un discípulo del Señor y él le dice, es que no entiendo qué es lo que se lee aquí, no estoy entendiendo, ¿sí? Y ese proceso de entender es importante y ahí es donde el Maestro Jesús es tan relevante y tan importante. Ahí es donde para nosotros hoy día no simplemente es importante la exposición de la palabra, sino el entender que tenemos herramientas y más que una herramienta tenemos al Espíritu Santo, el Consolador que está para enseñarnos y para guiarnos en medio de este camino de conocer del Señor. María tiene una actitud que es la actitud correcta en este momento. Y la actitud correcta es ser enseñable, sentarse a los pies de su maestro. Tomarse ese momento de que él de viva voz pueda enseñarle y ella pueda entender las palabras. Había tal vez dudas en María y está aprovechando esos momentos para disipar toda duda, para disipar cualquier temor aún que haya surgido. Hoy es la oportunidad preciosa y perfecta para que tú te sientes a los pies del Maestro, para que seas instruido, para que de pronto aquello que no estás entendiendo, hoy el Señor traiga esa revelación y lo puedas entender, quite el velo. ¿Qué cosas a veces no te permiten oír bien la palabra del Señor? ¿Ha escuchado que a veces con facilidad nosotros cambiamos los relatos? Yo no dije eso.
Yo jamás. Y muchas otras cosas tendemos a cambiar a veces los relatos de las cosas que hacemos. Pero hoy el Señor nos hace una invitación a través de esta historia, que cuando uno la lee, uno dice, pero esta historia, ¿qué tendría que enseñarnos? Mire ese principio tan poderoso. El discípulo se sienta a los pies de su maestro a escucharlo. A escuchar no simplemente para saciar su hambre, sino para esto. Recuerde siempre esto para entender. El discípulo se sienta a los pies del maestro para obedecer. El discípulo se sienta a los pies del maestro para ser transformado en su hablar. El discípulo se sienta para que haya una transformación en su akouo. Akouo es eso, es entender. Akouo es hablar de una forma diferente. Akouo es obedecer aquello que se está escuchando, aquello de lo cual estoy tomando. A los pies del Señor. Ahí es donde se sienta al estrado de sus pies para estar dispuesto a ser transformado. Está bien cuando sirves, te felicito por servir, pero no te distraigas. A veces, y le hablo a los servidores con mucho amor y mucho respeto, a veces nos distraemos con facilidad. Nos hemos perdido de preciosas palabras, de preciosas prédicas, de preciosos momentos de sentarnos a entender la palabra. ¿Y por qué? Porque nos ocupamos en otras cosas, nos ponemos a hablar otras cosas. No, date la oportunidad de sentarte. El servicio no impide que recibas. El servir a Dios jamás impedirá que tú recibas de la administración del Señor, porque también hay algo para ti. Pero tienes que tomar la actitud de sentarte. Esa actitud de sentarte es incomodarse, es tal vez no te toca en el piso. Ahí era donde se sentaba, porque no había tal vez las comodidades que hoy tenemos. El discípulo no se preocupaba por eso. Lo importante es que voy a sentarme a escuchar a mi maestro, a recibir la instrucción. A veces estamos pensando mucho en las comodidades que necesitamos y nunca vamos a tener todas las comodidades para poder aprender y entender. No, el discípulo era todoterreno, perdón la comparación. No importa, vamos de camino. Si hay que sentarnos en la barca, nos sentamos. Si nos toca en el camino, nos sentamos. Donde sea, pero oímos la palabra de Dios. ¿Sí? Y el oír nos lleva al reto de que no simplemente escuchamos porque sí, sino que estamos renovándonos en el entender. Y ese entender renueva nuestro hablar y ese entender renueva nuestra obediencia. Que hoy el Señor renueve su entender, renueve su hablar y renueve su obediencia, porque te estás sentando en el mejor lugar y es a escuchar la palabra de Dios. María se sienta a los pies de Jesús a oír su palabra. Sentarse a los pies es reconocer la autoridad. A veces nosotros con facilidad despreciamos la autoridad, despreciamos a veces en nuestro corazón, no recibimos porque despreciamos. No, pero es que Dios puede usar a esta persona. No desprecies la palabra del Señor que se predica. Y hoy es la oportunidad de decirle juntos al Señor, perdónanos porque muchas veces hemos
menospreciado al mensajero que usas. Se nos ha olvidado que eres tú a través de él el que quiere enseñarnos. Hemos menospreciado la corrección porque no nos gusta quien nos lo dice, porque no queremos eso. Pero hoy la invitación es como María: siéntate a los pies, escucha la palabra, entiende la palabra, medita la palabra, que la palabra de Dios traiga vida nueva a tu corazón, a tu vida, que la palabra de Dios te renueve. Dice la Escritura, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese nivel o más que nivel, esa capacidad de que la palabra surta efecto en nuestra vida depende de la disposición del discípulo. Porque la palabra de Jesús estaba para María y para Marta, pero solo María ha decidido dejar todo para sentarse un momento a los pies del Maestro para escucharle. Tal vez hoy tengas que dejar algún quehacer. Tal vez hoy tengas que de pronto dejar el celular porque te está quitando el tiempo. No estoy diciendo que es malo, sino que no lo sabemos utilizar. Las cosas no son malas. Las cosas son eso, son cosas. Nosotros somos los que les damos la utilidad, pero a veces no las utilizamos bien. El tiempo no es malo, es que no utilizamos bien el tiempo, por eso no nos alcanza. El trabajo no es malo, es que no lo uso de la forma de vida. Tal vez haya hoy algo que tengas que quitar un momento, parar un momento para ir a los pies del Maestro y oír su palabra y ser transformado por ella. Padre, hoy oro para que, Señor, nos permitas a todos tener tiempos preciosos de intimidad contigo. Señor, perdónanos porque siempre hemos pensado que la intimidad contigo es un momento perfecto que tiene que estar preparado en ciertos momentos, en ciertos lugares. Señor, y muchas veces has querido tener con nosotros intimidad mientras vamos en el transporte público. Has tenido tu palabra ahí para que nosotros la escuchemos. Señor, muchas veces mientras tal vez estamos cocinando, preparando un alimento, has querido que mientras hagamos eso nos sentemos un momento a tus pies con una actitud de discípulo, de ser enseñado, de ser instruido, de ser corregido. Señor, la actitud de María nos enseña a rendirnos, a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestra posición erguida e ir a humillarnos a tus pies para en esa actitud ser instruidos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos tenido la actitud de discípulo, sino hemos tenido otras actitudes. Demandamos cosas, queremos cosas, pero no actuamos como discípulos. Señor, perdónanos porque no somos enseñables, muchas veces somos tercos. Señor, perdónanos porque muchas veces juzgamos con facilidad cosas. Perdónanos porque muchas veces ha sido más importante el servicio que a quien servimos. Señor, eres tú el importante. Señor, perdónanos porque ha sido muchas veces más importante nuestra posición, lo que hacemos, que sentarnos a tus pies. Señor, hoy queremos sentarnos a tus pies, bajar nuestra altivez y ser enseñables.
Señor, hoy yo necesito ser enseñable. Señor, necesitamos ser enseñables, moldeables. La Escritura declara: hierro con hierro se aguza, se sacan filo hasta que cazan. Señor, ayúdanos a ser discípulos que aprenden a entender tu palabra. Hoy oro, Señor, para que todo velo, todo aquello, todo pensamiento que impide que tus hijos entiendan lo que leen, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a traer revelación preciosa, que cuando ellos lean entiendan tu palabra, así como lo haces conmigo, hazlo también con ellos. Señor, que ellos crezcan en una forma auténtica de relacionarse contigo, que todos crezcamos en una forma auténtica de relacionarnos contigo, que todo lo que hagamos en nuestro ejercicio espiritual sea algo que traiga vida a nosotros, que nuestra oración sea vida, forme parte de nosotros, sea algo naturalmente, Señor, nuestra práctica sea naturalmente preciosa, pero que en medio de eso natural que hacemos, no olvidemos lo sobrenatural que tú vas a hacer. Señor, queremos esa actitud en el servicio. Sí servimos, pero cuando sea el momento de escuchar tu voz, estemos dispuestos por un momento a dejarlo todo y a estar pendientes, pilas. Perdónanos porque a veces nos hemos dejado robar momentos preciosos para entender tu palabra, no por ti, sino por nosotros. Porque nosotros no hemos cultivado una actitud correcta de discípulo. Perdónanos, Señor, pero hoy que nos da la oportunidad de corregirnos, queremos caminar a ser esos discípulos. Que cuando tú vengas a casa, dejemos un momento lo que estamos haciendo y nos sentemos para oírte. Padre, fluye Espíritu Santo. Toca esas vidas y esos corazones. Oh Padre precioso, gloria sea tu nombre, Señor. Ministra, sana, mira ese corazón, Señor, que está empezando a palpitar, que quiere tener un encuentro contigo, Señor. Bautízala, bautízalo, tu Espíritu Santo. Señor, mira aquel que con lágrimas dice: quiero ser enseñable. Señor, escucha su oración. Señor, escucha la oración de aquel que hoy dice: yo necesito aprender a escuchar porque no oigo, no sé escuchar. Señor, hoy queremos tomar una actitud correcta. Queremos dejar simplemente de escuchar y queremos empezar a escribir, a tomar apuntes. Queremos ser buenos discípulos, no simplemente escuchar, sino empezar a escribir en la Escritura lo que tú nos hablas, la revelación, lo que estás hablando, tener una libreta de apuntes para escribir lo que tú hablas a nuestra vida, nuestro devocional. Señor, queremos tener eso. Perdónanos porque hemos sido descuidados y por eso no estamos creciendo como deberíamos. No nos estamos formando como buenos discípulos para formar a otros. Pero hoy nos das de una forma preciosa y sencilla la oportunidad de corregirnos y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén y amén.